Saludos para todos los amigos que prefieren Conexión Mundial 21, de nuevo con ustedes a través de las redes sociales, específicamente por nuestro canal de YouTube, hoy con el tema los miedos. ¿Cuántos miedos existen? ¿Usted ha sentido miedo alguna vez? Bueno, de eso estaremos hablando en esta directa del martes 18 de marzo de 2025. Voy a saludar rápidamente a nuestra escuadra. Desde Roma, capital de Italia, donde me encuentro, también está nuestra amiga Germé García Santillán. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel, María José, Oniel, Iraida y también a todos nuestros amigos que hoy, día martes 18 de marzo, que también nos acompañan en esta directa. Buenas noches, buenos días, buenas tardes desde Roma, Yermé. Buenas noches, Yermé, Iraida y Oniel. Soy la doctora de la verdad. Vivo aquí en Barcelona, España, y espero que estén todos participando y viendo esta directa que es muy interesante. Un abrazo. Hoy una fecha también especial. Y bueno, nada, que aquí estamos siguiendo la tradición ya, ¿no? De cada martes reunirnos y compartir algo tan específico como va a ser hoy los miedos. Imagínate tú, los miedos. Así que mi saludo para tanto para Yerme, para Iraida, para ti Miguel, para ti María José, y que bueno, sea una noche especial. Buenas tardes para todos ustedes, aquí desde Louisville, Kentucky, para los amigos que nos escuchan también, Iraida Villar. Y esta directa se origina desde Roma, capital de Italia, que aún persiste el tiempo de invierno en las noches, aunque los días ya se van haciendo un poco maravillosos. ¿Por qué? Porque se va acercando la primavera. El 21 de marzo, arriba la primavera a este continente.
Hoy vamos a hablar del miedo, algo que es una emoción de las más poderosas que puede sentir el ser humano, que surge como un mecanismo de defensa ante situaciones de peligro, ya sea real o también imaginario. Es una reacción que se ha desarrollado a lo largo de la evolución para garantizar también la supervivencia, alertando a las personas sobre amenazas, preparándolos quizás para responder mediante la lucha o quizás una huida. Sin embargo, el miedo no solo es útil en términos de protección, sino que también puede convertirse en una barrera que impide el desarrollo personal. Hoy estamos hablando del miedo. ¿Quién no ha sentido miedo alguna vez en su vida? ¿Qué nos dice nuestra amiga Germaine? ¿Ha sentido miedo, esta sensación? Sí, cualquier vez, como te podría decir, desgraciadamente, yo pienso, no, desgraciadamente, es que yo pienso que todo ser humano ha sentido y tiene miedo en su vida. Sí, ¿por qué no? Si tuve miedo después que ha sucedido, obviamente, lo que me ha sucedido, ¿no? Cuando yo me recuerdo que yo no sabía lo que me estaba pasando y ese es efectivamente cuando uno no piensa lo que te va a pasar, a veces más uno está pensando lo que te va a suceder, ¿no? Te tiene más miedo. Y las cosas suceden porque no es porque en ese momento uno está pensando, tiene miedo. Y yo me recuerdo solamente que después que me ha sucedido, tuve tanto miedo. Pensado, tuve tanto miedo cuando me estaba ahogando en el río, después que he visto todo y después, antes tenía miedo ya de acercarme al río, tenía miedo, pero después me ha pasado. ¿Por qué? Porque nosotros como ser humano, ¿no? Pensamos, siempre, y el miedo nos paraliza de cualquier evento, de cualquier situación, ¿no? Con esto no quiero decir que nadie tiene miedo. Yo sí he tenido miedo y continuamente a veces nosotros estamos pensando a ese miedo, hoy qué va a pasar, hoy si no hago, hoy si esto. Es peor porque nuestra mente es que siempre nos para diciendo de eso, de ese miedo. Em, yo pienso que para salir de esto o de un miedo, yo pienso que es mejor dejar de pensarlo tanto, porque igual, por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? El caso mío, personalmente, por ejemplo, todas estas noticias, todo lo que escuchamos, ¿no? Nos paraliza, tenemos miedo. Y no sucedió, pero ya nosotros estamos antes de que sucede ese evento. Y bueno, yo quizás de hablar del miedo es tan amplio y yo ahora quizás hoy de noche en esta directa vendrá más determinadamente, específicamente hablado sobre el miedo y cada uno de nosotros tendrá un punto que tenemos que especificar sobre el tema del miedo. Desde que somos pequeños hasta, bueno, que nos hacemos mayores, tenemos miedo, tenemos inseguridades. Yo creo que es una emoción que te paraliza y que no te deja avanzar. Estás ahí dándole muchas vueltas a la cabeza y ese miedo no te deja hacer según qué cosas. Yo creo que aquí tenemos una frase que es coger el, el toro por los cuernos y creo que tenemos que luchar por quitarle ese miedo, porque a veces incluso no hacemos las cosas por miedo a lo que nos pueda pasar, eh, nos quedamos estancados y yo creo que tenemos que intentar evolucionar, ¿no? Y quitarnos ese miedo que tenemos hacia las cosas o no sé, yo incluso viendo películas, series en la televisión, ¿no? Aquello que te dan miedo o en la vida real que tienes, digamos, algún proyecto, algo que tienes que hacer y te da miedo avanzar y no lo superas o no avanzas. Entonces, creo que es un objetivo que tienes que intentar no darle vueltas a las cosas y hacerlas como tirándote a la piscina. Esa es mi sensación.
el miedo, hay una etapa en la vida, o dos etapas en la vida que son fundamentales. Cuando niños o jóvenes no existe miedo. No lo existe porque es todo tan espontáneo, tan a lo loco, tan... Pero cuando llegamos ya a una edad, también los miedos empiezan a dejar de ser una prioridad, porque todos sabemos a dónde vamos, claro, sabiendo las consecuencias, por supuesto, ¿no? Pero ya te tomas menos a pecho esos miedos. A mí, honestamente, todos estos procesos que hemos pasado de pérdidas de amigos, de familiares, esos son miedos que uno en un momento determinado tiene, ¿no? Pero llega un momento en la vida que ya tú lo vas tomando como algo tan natural que tienes que seguir para adelante. No te adaptas, pero tienes que seguir para adelante. Pero después comparto con María José ese mismo criterio. No se puede tener miedo para avanzar. Si el miedo te paraliza, el miedo te paraliza. Tú no puedes, si tú vas a enfrentar un trabajo, tienes que ir hacia adelante, tienes que ir sin miedo. Porque si das un paso y lo piensas, ahí mismo pegaste. Y todo se te hace como un freno de mano. ¿Y sabes lo que es un coche a 120 kilómetros por hora en la carretera y tirar el freno de mano? No se sabe dónde parar, no se sabe las consecuencias. Eso es lo que yo le aconsejo un poco también a la gente, desde ya la edad que empiezo a cumplir. Hay que trabajar un poquitico más los miedos, dejarlo un poquitico aparte. Y esa es mi opinión. Y el miedo más grande de mi vida es que le pase algo a alguien de mi familia. Yo por mí no siento tanto miedo, ni siquiera cuando me dijeron, usted lo que tiene es un infarto en miocardio. No, pero que le pase algo a mi familia, eso es lo que me pone mal. Y trato de quitármelo rápido de la mente para no mandarlo al universo. Así que hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Hoy estamos hablando de los miedos. Todos hemos sentido miedo alguna vez en la vida, de una forma o de otra. El miedo que es un experimento que siente el ser humano. Es propio del ser humano, o sea, su cuerpo reacciona de manera inmediata. El cerebro, específicamente la amígdala, procesa la señal de alerta y activa una respuesta fisiológica. El corazón también se acelera, la respiración se vuelve mucho más agitada y los músculos muchas veces se tensan preparándose para actuar. Esta reacción es conocida como respuesta de lucha o huida y es crucial en situaciones donde la vida está en peligro. No obstante, en ocasiones esta respuesta se activa ante circunstancias cotidianas generando mucho estrés y sobre todo ansiedad. Hoy vamos a tener también la participación de nuestro amigo el psicólogo Tony Medina, que nos va a dar desde la óptica psicológica
su opinión, su evaluación. Así que si está listo, nos vamos a la capital del sol, donde se encuentra nuestro amigo Tony en Miami. Saludos, como es habitual para Miguel Ángelo y para todos los seguidores. Vamos a hablar de los miedos, ¿no? Los miedos, en primer lugar, vamos a decir que no es un sentimiento, los miedos es una emoción. Es una emoción básica, es una emoción que se activa. No vamos a hablar específicamente de todas las fobias que existen, ¿no? Sino más bien nos vamos a concentrar en el tema de hoy. Todo el mundo tiene miedo. Hay dos grandes grupos de miedo, dos grandes, digamos, grupos básicos de miedo. Son los miedos que ofrecen peligro para la vida y los miedos que no ofrecen peligro para la vida. Ahora, esta emoción básica que es el miedo, esta emoción primaria que es el miedo, se activa en primer lugar cuando la persona, digamos, percibe una amenaza. Percibe una amenaza, que esa amenaza puede ser real o esa amenaza puede ser imaginaria. Ahí se los dejo. Después seguimos hablando de los miedos. ¿Cuál es el suyo? Vaya identificándolo. O los suyos. Bueno, ¿cuál será el de la doctora de la verdad? ¿Tiene muchos miedos o tiene uno? Bueno, yo creo que no es que Como tenga dijo el uno, tendré psicólogo, va varios, depende de la... identificando el miedo. Sí, sí, perdona. Bueno, no es que no tenga solo uno. Yo creo que durante nuestro transcurso en la vida eh, tenemos miedos a a afrontarte a algunas cosas. No sé, a veces como que quieres a lo mejor hacer alguna cosa y no sabes si si te va a salir bien, si la van a aceptar. Luego es eso de que tienes que intentar afrontar las, bueno, esas circunstancias en las que te da miedo, pues para poder, digamos, superarte, ¿no? En la vida, porque si no, con el miedo te quedas estancado y no se avanza, no sigues hacia adelante. Yo puede que sí que tenga bastantes miedos, pero también es por inseguridad. También creo que hablo por mí. No sé si la demás gente tendrá miedos cuando estás viendo una película, que te cierras los ojos, que te tapas. Eso es diferente, ¿no? Pero en la vida a veces uno cuando ya es adulto, pues tienes que afrontar cosas y tienes miedo a tirar hacia adelante, como por ejemplo, no sé, el hecho de coger y de ser emprendedora, de coger y de crear un negocio, pues no sabes cómo te va a ir. Has puesto mucho capital y entonces tienes miedo a que no vaya bien, por ejemplo. Entonces nunca lo vas a... Si estás pensando, nunca lo vas a hacer. Entonces hay que arriesgarse en esta vida y tienes que tirar hacia adelante. Si ves que no va a funcionar, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Y precisamente el miedo, como es tan llamativo y tan curioso, nuestra amiga Iraida Villar tiene algunos datos muy interesantes sobre el miedo. Nos vamos con nuestra amiga Iraida. El miedo pone en funcionamiento una serie de cambios en el cerebro. Esta emoción se refleja en el sistema límbico, que se encarga de regular las condiciones relacionadas con la huida, la lucha y la conservación. Esto ocurre en un lapso mínimo. La primera estructura que orquesta todas las reacciones relacionadas con el miedo es la amígdala. La amígdala es una glándula que está localizada en lo más profundo del cerebro, en el lóbulo temporal anterior al hipocampo, y que juega un papel fundamental en las emociones. Así, tal y como nos revela un estudio llevado a cabo en la Universidad de Emory en Estados Unidos, factores como el estrés crónico o los miedos irracionales vienen orquestados por esta pequeña estructura que es la amígdala.
Es ella la que genera respuestas fisiológicas como acelerar el ritmo del metabolismo, aumentar la presión arterial, la adrenalina, subir el nivel de glucosa en la sangre, intensificar la tensión muscular o la dilatación de la pupila. El miedo también altera la percepción. De acuerdo con diversos estudios, en particular con uno llevado a cabo en la Universidad de Indiana, las emociones tienen el efecto de modificar la percepción. Es así como se ha descubierto que cuando alguien está en presencia de un objeto al que le tiene miedo, tiende a verlo de mayor tamaño y más cercano de lo que realmente está. Esos efectos se hacen aún más potentes si ese objetivo se aproxima a la persona que lo observa. El grado de miedo también depende de una experiencia de control. Peter Sandan, investigador de la Universidad de Princeton, ha acuñado el concepto de principio de control. A la luz de este principio, las personas experimentan un mayor grado de miedo frente a las situaciones sobre las que tienen menos control, así no sean realmente peligrosas. Un ejemplo claro de esto es el miedo que algunas personas tienen a viajar en avión. Todas las estadísticas indican que hay mayor riesgo de morir en los desplazamientos en auto. Reacción de los miedos, escape de lucha o de huida. Esa es la reacción fundamental que tenemos los miedos. Hay personas que le tienen miedo a un insecto que no hace absolutamente nada. Ese insecto no ofrece peligro para mi vida, pero sin embargo tengo una sensación desagradable, una sensación intensa y eso me provoca miedo. Y el miedo, por supuesto, que es una reacción incómoda. Nos hace pensar de una manera difícil, de una manera diferente. Puede ir acompañado incluso el miedo, Miguel Ángelo y estimados panelistas y participantes, de cambios, digamos, fisiológicos. La hiperventilación es uno de ellos, esa respiración acelerada, ese aumento a veces de la presión sanguínea y otras cuestiones que nos afectan. Hay mitos sobre los miedos. Hay un mito básico sobre los miedos que después se los voy a decir y vamos a tratarnos de convencer todos que no es así. Después seguimos hablando de los miedos.
hay frases que son inspiradoras, pero antes de pasar a nuestra amiga Germé, vamos a escuchar también alguna opinión de los amigos que habitualmente colaboran con este programa. Y nos vamos a Cuba. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos del grupo Conexión Mundial 21 y amigas también. En este día aprovecho con esta vista de aquí, en este ranchón en Varadero, para aprovechar y hablar con ustedes sobre los miedos. En el caso mío, les voy a poner un primer ejemplo. En el caso mío, yo de niño tuve momentos que tuve miedo, tuve algunos miedos, porque me acostumbré a dormir con la luz puesta en el cuarto y cuando la apagaba, eso era terrible para mí. Cogí un miedo tremendo y empezaba a llamar a mi papá, a mi mamá, siendo niño. Ellos mismos, hay cosas que recuerdo, cosas que no. Pero bueno, los miedos son, cuando uno es niño, forma parte de la crianza de los muchachos, cuando los enseñan a no tener miedo, los padres, a los muchachos. Pero bueno, hay muchachos que de por sí tú tienes que enseñarlos de niño. Y en el caso mío, yo me crié también después en el barrio, yo tiré piedra y una vez me partieron la cabeza jugando a los tirapiedras en una zapata, en una casa que estaban fabricando al lado de mi casa. Iban a hacer una peluquería y nosotros jugábamos con tirapiedra y le poníamos a veces tacos de cartón, pero hay muchachos que ponían hasta piedrecitas en las badanas, en los tirapiedras, famosos tirapiedras, esos que cogían para cazar pájaros. Entonces, esa es la historia y es delicado cuando nos dicen, que muchos nos dijeron que el viejo del saco, que si no nos dormíamos, que si no comíamos, nos iba a llevar el viejo del saco, o cosas así, por ejemplo. Y hay muchachos que se criaron con ese miedo y ya cuando grandes, bueno, afrontando muchas dificultades del miedo. Eso es lo que yo opino del miedo en las personas. Desde Varadero les hago este video y en el día de hoy, y les deseo un día muy feliz a todos ustedes en el grupo, mis queridos amigos y amigas. Así que hasta otro encuentro en nuestra directa. Y era nuestro amigo Jorgito desde Varadero, Matanzas, Cuba. Hizo otro video también desde allí. Pero qué coincidencia que nuestro amigo en este mismo minuto me estaba llamando y lo estamos saludando, pero parece que la conexión en la llamada no está muy buena y no me escuchó cuando yo le respondí en el momento que estábamos viendo su video, porque bueno, el video ya es grabado. Y nuestro amigo me estaba llamando a través del teléfono. Le enviamos un saludo a nuestro amigo Jorgito, como siempre, muy emprendedor con sus ideas para colaborar y participar en las directas de Conexión Mundial 21. Hoy estamos hablando de los miedos. En este martes 18 de marzo de 2025. ¿Y cuántos días quedan para que finalice el año, doctora de la verdad? ¿Tiene idea? Pues supongo yo que serán 280 y pico, 85, por decir un número. 288 días.
¿no? Está que bastante irá cerca. el 2025. Madre mía. Sí, sí. Y que pase ¿Y rápido, qué dice nuestra amiga Iraida? que pase rápido. A ver qué pasa para el otro. Que pasa rápido. Y en la fecha de hoy hay algunas celebraciones. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial del Síndrome de Edwards o trisomía 18. Di tú, ¿qué es eso? Exacto. ¿Qué es eso? Qué nombre. Ujú. Pues te voy a contar rápidamente que el Día Mundial del Síndrome de Edwards o trisomía 18 se celebra cada 18 de marzo con el objetivo de dar a conocer la segunda anomalía cromosomática más común del ser humano después del síndrome de Down y de apoyar a los pacientes y a su familia. ¿Y qué cosa es el síndrome de Edwards o trisomía 18? Bueno, se trata de un desorden genético donde los niños al nacer presentan un cromosoma extra en el par 18. Esto trae como consecuencia algunas alteraciones físicas. Los seres humanos en condiciones normales tienen 46 cromosomas que reciben tanto de la madre como del padre, pero cuando la carga genética es superior a esa, se presenta esta condición. Eso es lo que significa el síndrome de Edwards o trisomía 18. ¿Había escuchado hablar de esto alguna vez, doctora de la verdad? No, no, es la primera vez que lo oigo. No. ¿Iraida conocía de esta enfermedad, Oniel? Mm, Yo no conocía de esa enfermedad y mira que yo trabajé 15 años en la Facultad de Medicina y nunca, Bueno, quizás ningún alumno le comentó eso a mi Iraida. no, yo tenía que dar O, clases también en inglés, pero sobre medicina y no, ya, Ostras. nunca tuve ese también este 18 de marzo es el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas de la Juventud y es el Día Mundial del Trabajo Social. O sea, cada día del año hay celebraciones importantes. Que se festejen o se celebren o no. En algunos países ya también son cuestiones ya sociales de cada país. Pero a nivel internacional son fechas que se recogen en el calendario internacional, los días mundiales, los días internacionales, y también hay días raros en el calendario internacional. O sea, hay días dedicados a cuestiones raras de este mundo. Hay efemérides también importantes en este 18 de marzo de 2025. Por ejemplo, un día como hoy, pero del año 1968, el Congreso de Estados Unidos deroga el respaldo de oro para el dólar estadounidense. Esto no había sucedido nunca. Esto sucedió un día como hoy. Bueno, seguimos hablando de los miedos. Gracias por esas excelentes opiniones y lo mucho que también aprendo con ustedes en este programa. Quiero aclarar algo, que si el miedo se vuelve recurrente, si ese miedo se vuelve recurrente, sabemos lo que es recurrente, puede derivar ya en otras cosas más serias. Estoy hablando de que puede derivar en trastornos que estén relacionados con ansiedad y diferentes tipos de ansiedades y por supuesto que estén también relacionados con las fobias, ¿no? Que es otra onda, por decirlo de alguna manera. La claustrofobia, la agorafobia, en fin, hay una serie de fobias que también marcan la conducta de los individuos y que están fundamentadas sobre la base del miedo. Hay miedos, como es el caso de los miedos reales, que son miedos a peligro físico, como los incendios, miedo al incendio, miedo a la altura, miedo a accidentes. Esos son miedos reales que tienen las personas. Miedo a peligros que dañan también el bienestar y la integridad, como el miedo a la muerte, es uno de los miedos más recurrentes. El miedo a la vejez,
Nadie quiere llegar a viejo, pero nadie quiere morirse joven. Hay personas que le tienen mucho miedo, estoy hablando ya de miedos de tipo psicológico, al rechazo, miedos a no ser aceptados socialmente, miedos a cuestiones que dañan su bienestar social. Hay personas que le tienen terror, que le tienen miedo a la crítica, y hay personas que le tienen mucho miedo, y es muy habitual en este tiempo, al abandono, sobre todo cuando somos pequeños, que se nos muera mamá, se nos muera papá, o parejas que le tienen miedo al abandono y miedo a la soledad, que es también un miedo muy recurrente. Creo que sería un tema que tiene mucha tela por donde cortar, Miguel Ángelo, el tema de la soledad. Hay una frase que dice: yo le tengo miedo a lo desconocido. Es un error, nadie le tiene miedo a lo desconocido. El miedo a lo desconocido no existe, y valórenlo despacito. El miedo a lo desconocido no existe. Ahora, ¿cómo yo voy a manejar los miedos desde la psicología, desde mi yo interior? Bueno, primeramente yo tengo que tener muy claro cuál es el origen de todo en la vida. ¿Cuál es el origen de los miedos? ¿Cómo yo voy a trabajar en esos miedos? Si yo voy a necesitar una ayuda profesional, si yo me voy a ir desensibilizando gradualmente de lo que me está afectando, y por ahí voy a ir preparando un plan de acción que me ayude a eso, para gradualmente ir aproximándome a lo que yo le tengo terror, y me voy desensibilizando de esa cosa, y gradualmente, reitero, me voy aproximando a eso que me causa miedo, y por supuesto voy a participar en terapias expositivas, con técnicas cognitivas conductuales, con especialistas, porque reitero que el miedo, cuando se vuelve recurrente, puede derivar en trastornos como la ansiedad, o puede derivar en trastornos como la fobia. Me queda un último contacto y voy a regresar con ustedes sin miedo a la crítica. Así que nos vemos ahorita. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo al grupo, un saludo a Miguel Ángel. Le habla Nay desde Cuba, Matanza. Quisiera dar mi opinión con respecto al tema de los miedos. Es un tema importante, ya que hay diferentes tipos de miedo, ¿no? A mí, realmente, el único miedo que he sentido es al verme sola aquí en Cuba, lógico, porque tengo toda mi familia fuera, en el exterior. Solo eso. Sí, hay otros miedos, ¿no?, que uno puede tener a que le suceda algo, un asalto, no sé, pero bueno, es mi opinión. No me gusta la soledad, me gusta estar rodeada de mi familia, de mis amigos. Hoy por hoy tengo muy buenos amigos que me cuidan, me protegen, y mi familia desde lejos. Pero el miedo es inseguridad de uno mismo a enfrentar cualquier situación. Es mi opinión. Uno no puede amilanarse de nada. Al contrario, debe decir: yo sí puedo, yo puedo enfrentar esto, yo puedo enfrentar lo otro. Aunque tengas que acudir a personas que te ayuden en un momento determinado. Y pienso que el miedo es algo de cobardía, sin ofender a nadie, por supuesto. Y nada, todo es enfrentarlo y decir: yo sí puedo y lo voy a vencer. Voy a vencer ese miedo, y no hay obstáculo, no hay nada que te pueda limitar. Esa es mi opinión. Espero que les guste. Les deseo un lindo día, o una linda noche, o una linda tarde, y bendiciones para todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los amigos de Conexión Mundial. En dependencia del lugar donde se encuentren, vamos a hablar sobre los miedos, el tema que nos ocupa en la directa del día de hoy. Todos hemos sentido miedo alguna vez. El miedo es una emoción, es una reacción ante
inminente, ¿no? del cuerpo del ser humano ante el peligro. Miedo existe mucho. Sentimos miedo a perder un ser querido, sentimos miedo a fracasar, sentimos miedo a lo desconocido, a enfrentarnos a otra cultura, a otro idioma. Sentimos miedo a nuestros errores. Tenemos pánico de cometer errores. Sentimos miedo a la falta de empatía. Sentimos miedo a la soledad. Sentimos miedo a la muerte y sentimos miedo incluso hasta el futuro. Pero como mismo esa emoción nos llega a controlar en algún momento, también nos ayuda a deshacernos de ello, o de ella en este caso. Porque el miedo siempre nos prepara para la vida, siempre nos prepara para buscar la solución, siempre nos prepara para encontrar una salida y por supuesto nos hace más fuertes y nos hace mejores seres humanos y mucho más preparados para enfrentar ese futuro que tememos. Es una opinión muy corta, pero bueno, resumiendo, nuestro aporte para la directa. Un saludo para todos, muchas cosas buenas, muchas cosas lindas y muchas bendiciones desde acá, desde la Florida. Un abrazo grande. ¿Qué le sucede a tu cuerpo cuando siente miedo? Es lo que va a comentar María José desde Barcelona. Y bueno, la pregunta de qué le pasa a tu cuerpo cuando te asustas o tienes miedo. Las hormonas que genera tu cerebro cuando te asustas tienen el objetivo de prepararte para una posible acción muscular violenta, necesaria para huir o pelear. Esto es lo que hace tu cuerpo como respuesta. La función pulmonar y cardíaca se aceleran para llevar el oxígeno a todos los músculos. Los vasos sanguíneos se contraen en muchas partes del cuerpo, por eso te pones pálido o muy colorado o alternas entre ambos estados. La función estomacal y del intestino alto se inhibe hasta el punto en que la digestión se ralentiza o incluso se detiene. Los esfínteres se ven afectados de forma general, causando en algunas ocasiones una pérdida de control. Además, la vejiga se relaja, empeorando el problema anterior. En cambio, la respuesta que causa las erecciones se inhibe. Se inhiben las glándulas lagrimales y las que producen saliva, así que se te seca la boca y rara vez lloras durante un gran susto. La dilatación de las pupilas, visión con efecto túnel y pérdida de audición. Por eso, en momentos en que estás muy asustado, no ves ni oyes prácticamente nada más que lo que te asusta. Al principio era más fácil trabajar con los grupos cubanos o de música cubana porque había muchos locales donde tocaban la música cubana. Llega la serata y te llamo a aquel y hacemos la serata, hacemos 2 o 3 ensayos y sale la cosa, ¿no? Pero los otros se han habituado a trabajar con los background. Me vas a partir la testa, arrivederci, mamita, arrivederci, mamita, arrivederci, princesa, porque tú me estresas, me vas a partir la testa. Me vas a partir la testa, arrivederci, mamita, arrivederci, mamita, arrivederci, princesa, porque tú me estresas. Me van a partir la testa.
¿cómo están? Un abrazo a todo el equipo de Conexión Mundial 21. Su amiga Blanca Esther Oropesa les habla desde aquí, desde ese rinconcito. ¿A qué le tengo miedo? Es algo que a veces nos hace reflexionar o pensar, ¿a qué en realidad le tengo miedo? Bueno, yo padezco de una condición que se llama vértigo de posición, que es de los oídos, y suelo entrar en crisis alguna que otra vez. A veces me paso meses y no tengo crisis, pero las veces que las he vivido crisis fuertes, han sido tenebrosas. No poderte levantar de una cama porque todo a tu alrededor se torna dando vuelta, te caes. Si no tienes quien te ayude, tienes que permanecer en cama hasta que alguien aparezca y te dé la mano, te atienda. Es algo que yo no le tengo miedo, le tengo terror. Porque la crisis de vértigos de posición, de oídos, es algo que te inhabilita. Inhabilita es la palabra exacta. Bueno, es algo que te saca de la posibilidad, te imposibilita de una manera increíble, de una manera terrible. Te sientes denigrada, te sientes miserable, porque es muy triste, es muy terrible no poderte mover, no poder ir a un baño, no poder ir a hacer algo. Y esto es algo que no todo el mundo lo sabe. Sí hay algunas personas a mi alrededor que sí saben que padezco de esta condición. Y bueno, tengo que estar medicada. O sea, cuando siento que me va a venir la crisis, me viene con un zumbido en los oídos o dolor en los oídos. Entonces enseguida empiezo a tomar el meclicine, que es lo que me mandan para esto. Y toda la vida tengo que andar cuidando mis movimientos bruscos. No puedo mover la cabeza bruscamente, no puedo agacharme porque se me va el mundo. Y entonces es una condición bastante difícil. A eso es a lo único así grande que le tengo miedo. También, bueno, hay personas, y la mayoría de los seres humanos le tenemos miedo a la muerte, ¿verdad? Yo no le tengo miedo a morirme. Yo honestamente no tengo miedo a la muerte. Lo que le tengo miedo es a morirme sin lograr hacer todo lo que quiero hacer en la vida. Eso sí me da un poco de miedo, porque uno se traza metas, se traza cosas que uno quiere hacer en la vida y no lograr hacerlas porque te llegue el momento. Bueno, eso sí da un poco de miedo, pero no es algo que me quita el sueño. Morirme no es algo que me quita el sueño. Lo que sí me quita el sueño, y soy honesta, es morirme. Fíjense qué contradicción. Lo que sí me quita el sueño es morirme. Pero ¿por qué me quita el sueño a pesar de que no le tengo miedo? O sea, no es que me quite el sueño, yo no pienso en eso todos los días, pero bueno, sí me da miedo. ¿Qué me da miedo? Pues que la historia mía y de mis hijos se acabe. Yo tengo una relación muy bonita con mis 2 hijos. Y imaginarme que esa historia va a tener un fin, que va a llegar un momento en que yo no voy a ver más a mis hijos porque uno no sabe lo que hay en el más allá. Eso sí me aterroriza, de verdad se lo digo. Por lo demás, soy una mujer bastante fuerte, soy una mujer que ha aprendido a ser fuerte, que llevo muchos años siendo fuerte, siendo autosuficiente y no, honestamente yo no tengo miedo a otra cosa en la vida que no sea esas 2 cosas que le mencioné. Morirme y que se termine la historia con mis hijos y que me den esas crisis de vértigo que me dan. Por lo demás, no, escribo por afición porque me gusta, escribo por hobby porque me gusta, no tengo grandes pretensiones de ser una premio Nobel ni nada por el estilo.
hago lo que me gusta, paseo, viajo. Si en uno de mis viajes me toca irme, pues ni modo, me iré haciendo lo que me gusta. Por lo demás, no le tengo miedo a nada más en la vida, a nada más. Abrazo a todos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me llamo Raiza, soy de Cárdenas y vivo aquí en Caserta. Le faltó decir en qué piso está. El cuarto piso, apartamento número 10. Bueno, aquellos que nos escuchan en este momento, a María José, que me preguntaba antes de comenzar sobre la práctica del ejercicio físico, sin el ejercicio físico yo realmente no podría vivir. Lo que yo he tenido que llorar. ¿Qué? Eso se han ahorrado, ¿no? El de no llorar. Tú no sabes las lágrimas que tú te has ahorrado. Pero, Tirso, Ya. nunca fueron lágrimas de cocodrilo. Ay, madre. No eran, No, eran no de fueron verdad. lágrimas, Eran de Eran verdad. de verdad, qué De verdad, De verdad. Nuestro amigo Agustín sigue vinculado a la música, no se ha alejado, no se ha distanciado de la música. Él es un hombre que con los timbales en un grupo es especial, ¿no? Él es timbalero y dale con los- percusionista. Y dale con los timbales. Toco todas las percusiones. Todas. No solo los timbales. Era nuestra amiga Blanquita desde Norteamérica. Muy bonita, pero me entero ahora de que ella tenía esa condición. Nunca me la había comentado, del vértigo en el oído. Nunca me lo había comentado. Así que ahora me enteré. Después la llamaré por teléfono. La estamos saludando Ujú. a ella y a todos los amigos que tenemos en Norteamérica que siguen la directa. También a las amigas Conchita, amigas de la amiga Iraida, que hemos querido que se sume mucho más, pero sigue solamente a nuestra amiga Iraida. Cada vez que nuestra amiga Iraida publica algo, ella le escribe a la amiga Iraida. No le escriba más nadie, pero bueno, es parte de la conexión que tenemos con todos los seguidores nuestros de los amigos. Así que saludamos a la amiga Conchita Recio y a la amiga Anie, que no la hemos visto más por el grupo también, amiga Iraida. Le puedes Ella está muy hacer ocupada. llegar el mensaje que le estamos esperando, que, Ujú. que se mueva, que sea un poco más activa, aunque te siga a ti nada más, pero que siga más activa. Sería bueno. Yo se lo diré, pero yo sé que está ocupada, ella es enfermera y yo sé. Y muy buena Hoy estamos hija. hablando de los miedos y también hay otros amigos que quieren darnos sus opiniones. Amici di Connessione Mondiale, buonasera. Tema della puntata odierna è appunto la paura. La paura è sicuramente un sentimento che ci accompagna per tutta la vita, da quando nasciamo finché appunto non ce ne andiamo, diciamo per sempre. Personalmente posso dire di aver avuto paura molto spesso in vita mia, sia per rischi improvvisi, per situazioni sgradevoli, ma anche paura di perdere le persone, le famiglie, le persone care, insomma è sempre un sentimento che non riusciamo a controllare, ma credo che sia una cosa da questo punto di vista positiva, perché avere paura ci porta un po' indietro alla realtà dei fatti e ci fa ricordare quanto importanti siano le cose e le persone. Ad esempio, man mano che invecchio, la paura di morire si fa sentire, ma non tanto perché io
abbia paura di morire, cioè nel senso che io abbia paura della morte, ma per le persone che lascio qui, diciamo. Però diciamo è una cosa personale, insomma, non tutti hanno questo sentimento. Buonasera a tutti. Buenas tardes y buenas noches para ustedes que están en Italia, y buenas tardes para Cuba también. Mi nombre es Sandra, estoy en Estados Unidos, en Orlando, la ciudad de Orlando. Muy contenta de estar participando en este gran grupo Conexión Mundial 21. Las personas engreídas se creen tan alto, que cuando caen, el ruido que hacen es estrepitoso. Tenemos al amigo Agustín. Agustín, te presento a Mary, que está en Estados Unidos, y Mariela, que está en Brasil. Mucho gusto. El tema era sobre la amistad y yo dije, voy a pesquisar un poquito. A veces existen artículos científicos y cosas relacionadas que nunca uno va directamente a esos temas. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, estoy en la carretera de Roma. Un saludo para el grupo Conexión Mundial 21. Y nada, me llamo Agustín, estoy de San Juan de Tana, Si tuvieras un hijo de 20 años varón y te dijera, papi, estoy enamorado de una chica transexual, ¿tú qué opinas? ¿Me apoyas? Sí, claro. No. Vamos, ponte la mano en el corazón. Espérate, porque... No, a mí respóndeme con la mano en el corazón. Oniel tiene algunos miedos comunes que el ser humano siente, o sea, son miedos generalizados que por lo general conocemos. Así que nos vamos con Oniel. Hay varios miedos, ¿no?, que podemos mencionar, pero creo que el miedo más generalizado es el miedo a la muerte, a ser aniquilado y dejar de existir. Se conoce normalmente como ese miedo a la muerte, ¿no? Y proviene de una sensación primaria que todos los seres humanos tenemos por la supervivencia. Hay un miedo también que es bastante frecuente, que es la pérdida de autonomía. O sea, miedo de ser inmovilizado, de estar paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados o controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. El temor a la libertad de nuestros movimientos naturales es común a casi todos nosotros. Hay un miedo también que se ha generalizado mucho en la sociedad. Es el miedo a la soledad. Totalmente contrapuesto a lo anterior, este miedo se relaciona con el pánico al abandono, al rechazo o a sentirnos despreciados. La pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia ante la posibilidad de convertirnos en una persona no querida a la que nadie respete ni valore. Hay un miedo también que está muy relacionado a lo que es la vida loca, diaria, esta que se está viviendo, que es el miedo a la mutilación. Después voy a tocar un tema cortico, pero que tiene mucho que ver con esto. Se trata del temor de perder cualquier parte de nuestra estructura corporal, o sea, de nuestro cuerpo, la idea de tener límites en la movilidad de nuestro cuerpo o de perder la integridad de cualquier órgano, parte del cuerpo o la función natural. Esto lo resumen los psicólogos expertos, ¿no?, en el estudio de los comportamientos cognitivos y las habilidades del pensamiento humano. Eso es real. Pero tocando en este tema, yo lo quería señalar. Uno de mis miedos más grandes, es el tema de la carretera. Ir en la carretera, el miedo me hace ser más precavido. Ir con 8 sentidos. 8 sentidos, porque ya no conduzco por mí solo, sino conduzco por el que viene de frente, por el que viene de lado, el que viene detrás.
porque tengo miedo verdaderamente a ese impacto y las consecuencias que esto trae. Esto me pasó desde el momento que llegué a Argentina, cuando ya, porque yo conducía en Cuba, pero en Cuba, no sé, me era totalmente diferente lo que yo vivía, ¿no? Con relación a cuando comencé a hacer las carreteras argentinas. Miedo total. Ese es uno de mis miedos más grandes que existen. Bueno, y termino con los daños, o sea, con los miedos. Es el daño y perjuicio al ego. Es un miedo a sentirnos humillados, a pasar vergüenza o cualquier otra situación de profunda desaprobación que amenace la pérdida de la integridad nuestra. También conocida, así como lo decía, muerte del ego. Estas son realmente los varios tipos de miedo que pueden darse en la sociedad en la actualidad. Saludamos a todas las personas que nos siguen desde muchas partes del mundo, en especial los de Cuba, en México, Estados Unidos, España, en Colombia, en Perú. Un saludo para todos los amigos del Perú. Y nos vamos con nuestra amiga Yermé, que tiene frases que son muy inspiradoras para contrarrestar y anteponerse al miedo. Sí, Miguel Ángel, es por eso que hoy queremos compartir contigo algunas frases de personalidades conocidas junto con nuestras reflexiones, ¿no? De las mismas, para que así te puedes motives, luchar por todo aquello que deseas del miedo. Bueno, Nelson Mandela, que todos sabemos quién es Nelson Mandela, dice en esta frase: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Franklin Roosevelt dijo: lo único que tenemos que temer es al miedo mismo. Steve Richards: cuando haces lo que más temes, entonces puedes hacer cualquier cosa. Epicteto dice en esta frase: los hombres no tienen miedo de las cosas, sino de la forma en que las ven. Y bueno, con estas frases, queridos amigos, espero que vengamos, que nos motivamos y nos inspiran un poco de estas reflexiones de estas grandes personalidades. Y seguimos con la directa. Estamos en este programa dedicado a los miedos y qué bueno sería cerrar ya en los minutos finales con nuestro amigo el psicólogo Tony Medina desde la capital del sol para escuchar qué nos dice a manera de cierre de esta temática. Así que, Tony, te escuchamos. Bueno, estoy cerrando el capítulo de los miedos. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, decía textualmente: el miedo es la expresión de una retirada frente al peligro, realmente. Voy a reiterar los miedos más frecuentes que tenemos los seres humanos. Miedo común al miedo real, o sea, a veces tenemos miedo a tener miedo. Miedo patológico, miedo irracional o miedo irreal, el miedo social, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso. Y hay uno muy frecuente que a veces no lo tenemos en cuenta, que es el miedo a comprometerme con algo y no poderlo cumplir. Realmente nosotros tenemos la capacidad de sobrepasar nuestros miedos. Puedes intentar identificar, aceptar tus miedos, no es malo aceptarlos, y luego enfrentarlos de manera gradual. También puedes acudir a técnicas de relajación, la respiración profunda, ejercicios, meditación, reflexionar sobre sus temores y ver cuánto de realidad hay en ellos. Gracias, Miguel Ángelo, gracias, panelistas, gracias a todos los participantes. Aquí estaremos. Y todo lo que inicia termina, así estamos poniendo punto final a esta directa del martes 18 de marzo de 2025. A todos muchísimas gracias por habernos seguido desde cualquier parte del planeta. No tenga miedo, si usted busca esa fuerza
de avanzar ante los problemas, poder superar el miedo. En nombre de Germé García desde Roma, desde Barcelona, nuestra amiga María José Guerrero, también muy cerca de Madrid, en Aranjuez, nuestro amigo Oniel Moisés Uriarte, desde Norteamérica, Iraida Villar. Quien les habla, Miguel Ángel Ujuela, en nombre de todos, muchísimas gracias por su compañía. Estaremos en un próximo encuentro en otro espacio similar. Hasta entonces.